Cordial saludo, estimados estudiantes del curso 401589. A continuación trataremos el tema de fenómenos de transporte, conceptos que se abordan en la unidad número 3 del curso. La cinética física estudia la velocidad y mecanismos de los fenómenos de transporte. Y los fenómenos de transporte son aquellos procesos que no están en equilibrio, o sea que son irreversibles. Implican transporte de energía o de materia de un lugar a otro del sistema. Son difíciles de tratar, interesan entender qué los origina y de qué depende su velocidad para poderlos controlar, y todos responden a la misma expresión. Los fenómenos de transporte son los siguientes: la conductividad térmica, que el gradiente, que es el que se transporta, es el calor. La viscosidad, que pues depende de la presión, la difusión, que depende de la concentración, y la conductividad eléctrica, que depende del potencial eléctrico. La ley de Fourier de la conductividad térmica nos dice que una sustancia en contacto con dos focos a una temperatura T1 y una temperatura T2 transmite el calor desde el foco caliente al frío a través de la sustancia. Y está dada pues por la ecuación de Fourier, donde dQ es la energía calorífica que atraviesa una sección transversal de la superficie A en un determinado tiempo. K es la conductividad térmica, que es una constante. dt sobre dx es el gradiente de la temperatura, y el signo negativo es el flujo del calor en sentido opuesto al aumento de temperatura, que siempre va a ser del foco caliente al más frío. La conductividad térmica de las sustancias, o sea K, que es una constante, representa la capacidad para conducir el calor. Es una propiedad intensiva y depende del estado termodinámico local, Tp y la temperatura, presión y la composición. El gradiente de la temperatura eventualmente se alcanza a un estado estacionario. La temperatura varía linealmente de un foco al otro, o sea que hay un gradiente. Y el flujo de calor, dQ sobre dt, es una constante si se alcanza el estado estacionario, y se considera en el intervalo de temperaturas de los focos. Los estados termodinámicos y equilibrio termodinámicos locales nos representan que el sistema no está en el equilibrio termodinámico. Puede considerarse que hay equilibrio termodinámico local, y las variables termodinámicas, que son T, U, S y P, están definidas. La conductividad térmica siempre va a depender del estado termodinámico, y por ello dependen de la temperatura, la presión y la composición. Bueno, la transmisión de energía calorífica. Entonces, ¿cómo se transfiere este calor? Entonces, siempre se transfieren de zonas de alta temperatura a zonas de baja temperatura, o sea que es decir, de moléculas con mayor energía a moléculas con menor energía. Siempre va a ser así. Las moléculas se transmiten a través de choques intermoleculares. Entonces, a través de estos choques intermoleculares es que hay este flujo de energía. En sólidos y líquidos, la transmisión de energía entre moléculas en capas adyacentes, y en gases las moléculas pueden trasladarse y chocar para intercambiar energía. Entonces hay que tener en cuenta que la conductividad térmica se transporta energía calorífica así que haya corrientes de convección. A continuación, pues un ejemplo que nos permite establecer como estos gradientes y este flujo de temperatura desde un estado de mayor calor a un estado de menor calor, un foco de menor calor. Bueno, la ley de Newton nos habla sobre la viscosidad y nos habla sobre fluidos sometidos a un gradiente de presión, o sea, una caída de presión de P1 a P2 o entre 1 y 2. Fluye en capas con distintas velocidades, o sea que y se origina una fuerza de fricción entre las capas.
Esto nos lo explica la ley de Newton. El transporte de momento se hace a través de diferentes aspectos, que es el régimen laminar, en el cual se cumple la ley de Newton, el régimen turbulento, donde no se cumple esta ley, y el fluido newtoniano, donde la viscosidad es independiente. Bueno, la viscosidad de algunos materiales, para poder mirar este aspecto es importante definir viscosidad. Y la viscosidad está dada por la resistencia a fluir. Disminuye al aumentar la temperatura, aumenta al aumentar la presión y aumenta al aumentar las interacciones moleculares. Bueno, espero que con este breve repaso o esta breve conceptualización de aspectos relevantes de la unidad nos permita abordar apropiadamente los conceptos de la unidad número 3. Recuerden que cualquier duda o inquietud es necesario solicitar asesoría a través de los espacios y los horarios disponibles para el presente curso. Muchas gracias por su atención.